Qué alegría saludarte una vez más. Qué bendición es que podamos juntos compartir este espacio, esta hora, este momento, donde estamos con la palabra de Dios en la mano y con un corazón dispuesto para poder aceptar esta verdad, para poder comprender, aceptarla, vivirla y compartirla. Gracias por estar allí acompañándonos siempre en Biblia Fácil. Gracias a ti que dedicas este tiempo especial. Recuerda que este tiempo invertido realmente vale la pena. Un grande abrazo para ti en el país donde te encuentres, en la ciudad donde estés. Gracias una vez más por permitirnos entrar no solamente a la casa, no solamente al salón o al lugar donde estás, sino también a tu corazón mediante esta palabra de vida. Bienvenido una vez más, está comenzando Biblia Fácil. Estamos en una serie especial, en una temporada denominada Santuario el Camino de Dios. Estamos comprendiendo el plan de salvación mediante el santuario, porque es allí donde Dios reveló el plan de salvación. Y en ese plan de salvación estamos tú y también estoy yo. Estamos allí juntos y mientras más comprendamos ese plan, más amaremos a Jesús, porque aquí descubrimos cómo Jesús es nuestro sacrificio sustituto, Él es nuestro mediador sacerdotal y finalmente Él hará un juicio. Solo que en ese juicio no debemos tener miedo si tenemos a Cristo en el corazón. Un grande abrazo para ti. Estoy aquí junto a 7 amigos que de diferentes países viajaron para poder acompañarnos en esta temporada y ya les hemos conocido durante estos programas. Me faltaba alguien, Jorge me parece. Con Jorge todavía no he conversado. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, gracias a Dios, pastor, bendecido por tener la oportunidad, como todos mis compañeros, de compartir la palabra del Señor. ¿Qué tal tu estadía aquí en Brasil durante ya este tiempo, estos días aquí? Muy buena en realidad. Muy aparte de las comodidades, nuevamente repito, estoy muy agradecido por la invitación, por la oportunidad justamente de conocer la Biblia, ¿no? Claro, qué bendición. Jorge, tú eres de Lima, Perú. Así es, ¿verdad? Lima, Perú. Y allí tenemos, me parece que hay cable para todo el Perú. No sé si estamos en Claro o en Movistar. Pero Claro, bueno, y Movistar, así es. Estamos en los dos, parece, Sí, están, ¿no?, en los dos. Y estamos allí también a nivel nacional. Así es. Entonces un saludo muy especial para nuestros amigos allá en Lima, Perú. Jorge está representando a ese lindo país. Comida, lo que más extrañas. Sí, lo que más extraño. Jorge, ¿algún saludo especial que quieras enviar allá? A mi familia que probable que esté viendo el programa, todos mis hermanos, mis primas, mis tíos, a todos en particular, ¿no? A todos. ¿Cuál es el apellido de la familia? González, para mis hermanos y para mis primas del Rosario. Qué lindo. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Muy bien, un abrazo, saludo entonces para todos nuestros amigos que también están viendo este programa. Y aunque solamente una pantalla nos separe, estamos juntos en el mismo espíritu para poder aprender lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, estamos listos para un tema más. Comer, para alimentarnos, agradecemos a Dios antes de abrir la palabra de Dios y disfrutar de ese alimento. Tenemos que pedir siempre la dirección divina. Hay 2 maneras de leer la Biblia. Uno es solamente para tener información y otro es para obtener salvación. Tener información, algunos pueden ver la Biblia como un libro de historia, como un libro de símbolos. Alguien que gusta de la literatura puede encontrar muchas metáforas, una riqueza literaria tiene la Biblia. Es bella no solamente por su contenido, sino por su estructura. Sin embargo, hay algunos que pueden leer la Biblia solamente por información. Pero aquel que va a la Biblia en busca de salvación y de un conocimiento sincero acerca de Dios, necesita siempre pedir la dirección divina. Porque el mismo Espíritu que inspiró al profeta a escribir es el mismo Espíritu que hoy ilumina nuestra mente para comprender el mensaje. Hoy, amigos, vamos a hablar sobre un tema muy importante. Ya acompañamos a Jesús durante su recorrido en diferentes momentos, en diferentes lugares durante su ministerio. Y allí comprendimos que el camino de Dios estaba en el santuario, el plan de salvación estaba revelado en el santuario. Y comprendimos cómo Jesús vino, nació allí en el campamento, entró al santuario, pasó por la fuente de agua, pasó por el altar de sacrificios. Después de 50 días entró al lugar santo y allí estuvo por un largo periodo hasta entrar en una nueva función de juicio, de purificación
y de juicio. Y en nuestro tema de hoy vamos a ver qué va a suceder cuando termine esa función. ¿Qué va a ocurrir cuando Jesús se levante del lugar santísimo? ¿Qué acontecimientos suceden? Entonces hoy vamos a hablar sobre el fin del ministerio de Cristo en el santuario celestial. En los programas anteriores hemos visto cómo se cumple esa función en el lugar santo, cómo es que Él realiza su obra en el lugar santísimo. Y hoy vamos a ver en qué momento sabemos que Jesús sale. ¿Existe alguna fecha? ¿Existe algún tiempo dado por la palabra de Dios donde ya no habrá más gracia, más perdón, más súplica? Eso vamos a ver hoy. Antes yo quiero llevarlos una vez más al libro de Salmos. Allí en Salmos ya hemos entendido muchas cosas interesantes. ¿Recuerdan ustedes en Salmo 73 cuando vimos a Asaf quejándose de todas las cosas que estaba sucediendo y tenía envidia de aquellos que prosperaban y ni siquiera temían a Dios? Y él dice, todo esto sucedió antes de entrar al santuario. Cuando entré al santuario, mi visión cambió. Una cosa es decir Dios es bueno por concepto. Otra cosa es conocer el amor de Dios viviendo en la propia experiencia. Y eso se vive cuando se conoce a Dios, a Jesús en su profundidad. Y para conocer a Jesús en su profundidad tenemos que entrar al santuario porque todo lo que estaba aquí representaba a Cristo. Ahora, el libro de Salmos, de paso, es el libro más extenso que nosotros tenemos en la Biblia. No hay un libro más grande que ese. Sin embargo, era una colección de oraciones, de agradecimientos, de súplicas. Y estos salmos eran cantados en el santuario. Cuando el pueblo tenía que salir del campamento, del lugar donde estuviese, especialmente en las fiestas, ellos salían en familia cantando salmos. Y cuando llegaban al templo, ahí en Jerusalén, en las festividades, ellos se reunían para cantar salmos. Nosotros ahora no tenemos idea de cómo era la música de esos salmos. No conocemos. Sin embargo, imagínense un día preguntar a David, cuando estemos ahí en el cielo, David, toca con tu arpa el Salmo 23. Aquí hay varias versiones que nosotros ya hemos escuchado de Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero imagínense la música original que fue compuesta allí por David y él mismo tocando, ¿no? Tocando y cantando. Hay lindos salmos, Salmo 133, por ejemplo, cuando allí dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Lo cantaban con alegría, se abrazaban, cantaban, adoraban a Dios. Y tenemos otros salmos, Salmo 122, cuando decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Este salmo era cantado especialmente cuando ellos tenían que subir a Jerusalén, cuando ellos tenían que ir a la fiesta, ¿no? Y este era un salmo del camino, de alegría. Yo me alegré con aquel que decía, vamos a Jerusalén, vamos a la casa de Jehová. Y todos salían cantando, agradeciendo a Dios. Entonces, encontramos nosotros salmos de celebración, de gratitud, de petición, pero todo esto eran composiciones para poder cantarse en el santuario. Y el primer texto que leímos nosotros sobre salmos aquí en esta temporada fue Salmos capítulo 77, versículo 13. De paso es un versículo que no debemos olvidar. Y allí dice, oh Jehová, tu camino está en el santuario. La traducción correcta, yendo allí al original, que se escribió en hebreo, sería, tu camino está en el santuario. No tu camino es santo, sino tu camino está en el santuario. ¿Por qué? Porque la palabra Bakodesh se traduce como santuario. Esa misma palabra aparece 28 veces en el Antiguo Testamento y 26 es traducida como santuario. Entonces, aquí fue colocada santo, más su traducción correcta sería santuario. Entonces, tu camino, oh Dios, está en el santuario. Ahora, nosotros comprendimos que el plan de salvación estaba revelada en el santuario. Y es por eso que hemos acompañado a Jesús en su caminata por ese santuario. Cuando vamos a Gálatas 4:4, nosotros encontramos que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Y cuando Él nació, Juan capítulo 1, versículo 14, dice que Él habitó.
Esa palabra habitó, aquí ya mencionamos que era un neologismo, es decir, una palabra nueva, una palabra creada por Juan y mejor traducida es así, y Dios tabernaculó con nosotros. Interesante, es kenosen, la palabra griega. Dios se instaló, vivió con nosotros, tabernaculó. ¿Y dónde tabernaculó? En el campamento. Él habitó con nosotros. Ahora, ¿cuántos años demoró Jesús para poder entrar o para poder salir del campamento y entrar en el atrio del santuario? Demoró 30 años. Y lo primero que hizo cuando entró en el santuario fue pasar por el primer mueble del santuario. Y este mueble, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies, este mueble representa hoy el bautismo, donde nos purificamos, donde nuestra vida es nueva y renovada en Cristo. Esta agua hoy es el símbolo de una entrega completa a Dios, donde Cristo purifica nuestra vida y donde, según Corintios 5:17, somos nuevas criaturas. Entonces, Jesús se bautizó no porque él era pecador. Primero, para dar ejemplo. Y Jesús dijo a Juan, es necesario que se haga de acuerdo para hacer justicia. No solamente para dar ejemplo, sino que él estaba cargando la culpa de la humanidad. Entonces, él también se bautizó, representando aquí el altar, que era de bronce, o este primer mueble, que era una fuente de agua. Desde la fuente de agua hasta el altar de sacrificio, Jesús demoró 3 años y medio. ¿Qué sucedió? Después del año 27 hasta el año 31, que según la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 25 en adelante, dice que a la mitad de semana, entre el 27 y el 31, en el año 27 y 34, en el año 31, Jesús moriría y él representaría, o él sería el sacrificio vivo aquí sobre este altar. Entonces, todos los sacrificios que se ofrecían diariamente ya no tendrían más valor a partir de la muerte de Jesús. Ese tipo de leyes y ceremonias del Antiguo Testamento fueron anuladas. Cuando ahí el apóstol Pablo incluso anuncia de que hubiera un conjunto de leyes anuladas en la cruz, se está hablando del conjunto de ritos, de ceremonias, de leyes que tenían que ver con sacrificios, porque el mayor sacrificio se realizó. Y en la profecía nosotros encontramos que en el calendario divino, en el itinerario de Dios, estaba marcado el año, el mes, el día y la hora de la muerte de Jesús. ¿En qué año murió Jesús? 31. ¿En qué mes? Mes de la Pascua, mes de Abib o Nisán, como se le conocía. ¿En qué día murió Jesús? Un 15 de Abib. Después que fue muerto el Cordero Pascual, porque el Cordero Pascual moría el día 14. Jesús murió un viernes 15 de Abib. Traducido para nuestro calendario sería un viernes 27 de abril del año 31. ¿A qué horas? Dice el libro de Marcos que murió a la hora tercera, que es las 9 de la mañana. A partir de la hora sexta, que es el mediodía, hubo tinieblas. Ahora, esas tinieblas duraron 3 horas. ¿Hasta qué hora? Hasta las 3 de la tarde. En el horario donde se ofrecía el segundo sacrificio, Jesús entregó el Espíritu. Exactamente, en la fecha correcta, en el año, en el mes, en el día y en la hora. Entonces Jesús... cumple todos los ritos o ceremonias que se celebraban en el atrio. Ahora, del atrio para el lugar santo Jesús demoró 50 días. Después de su resurrección, ¿qué cosa aconteció?
40 días más estuvo con sus discípulos y les dio la orden que todavía no salgan a predicar, que se queden en Jerusalén hasta que reciban ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Jesús había prometido que el Espíritu Santo tendría que venir. Y Juan 7:39 dice que el Espíritu Santo no venía porque Jesús aún no había sido glorificado. Esa palabra glorificado significa Jesús todavía no había sido entronizado en el cielo. No había entrado todavía en el cielo allá al lugar santo o al santuario allá en el cielo. No había entrado. Entonces, durante ese periodo, el libro de Hechos nos cuenta de que los discípulos estaban reunidos y ellos recibieron el Espíritu. Cuando recibieron el Espíritu, justamente recibieron a las 9 de la mañana en el día de una fiesta celebrada. ¿Qué día? Del Pentecostés. ¿Por qué se llama Pentecostés? Penta significa 50. 50 días después de la fiesta de las primicias. Si la fiesta de las primicias representaba la resurrección de Cristo, entonces la fiesta del Pentecostés representaba la entronización de Cristo y la gran cosecha, la primera gran cosecha. ¿A qué llamamos cosecha? A la acción del Espíritu Santo en el corazón del ser humano, y donde el ser humano es capaz de responder esa invitación, entonces esa persona se prepara para el reino de los cielos. Y el libro de Hechos capítulo 2, versículo 42, nos dice que la primera gran cosecha realizada por el Espíritu Santo fueron bautizados 3,000 personas, versículo 41. Los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Por qué recibieron la palabra? Porque los discípulos empezaron a hablar en su propia lengua. Cuando dice que hablaron en lengua, no está hablando de lenguas extrañas, está hablando de otros idiomas, del idioma que ellos entendían. Y Hechos capítulo 2 habla que habían 14 países, versículo 9 y versículo 10 y 11, 14 hombres y mujeres de 14 países. Y ellos comprendieron la palabra. Y ellos ese día se arrepintieron. Ese día se entregaron. Ahora, quiere decir que en ese momento, cuando Jesús o cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, Jesús estaba siendo entronizado, ¿dónde? En el santuario. Vamos a ir a un salmo mesiánico de paso. Gran parte de los salmos hablan del Mesías. Varios salmos. Por ejemplo, hay 3 salmos que están muy juntos, están en secuencia y los 3 hablan de Jesús. Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24. Vamos a abrir a ver esos salmos. Salmos capítulo 22 habla acerca del sacrificio de Jesús. Miren, Salmos capítulo 22. Salmos 22. Es impresionante este salmo. Dice, grito de angustia y un canto de alabanza. ¿Qué dice el versículo 1? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Les hace recordar esta frase alguna que dijo Jesús? ¿Dónde dijo Jesús esto? En la cruz. Fue una de las palabras de Jesús. Este es un salmo mesiánico. Está hablando de ese momento de sufrimiento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí David coloca ya su experiencia. Ahora, fíjense el versículo, vamos al capítulo 16. Wow, versículo 14. Mira lo que dice el versículo 14. He sido derramado como el agua, mis huesos se desconyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mí. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Recuerdan una palabra de Jesús que tiene que ver con su lengua casi pegada al paladar? Tengo sed. La angustia que Jesús sufrió. Miren el versículo 16. Perros me han rodeado, me ha acercado una banda de malignos, desgarraron mis manos y mis pies. ¿De qué está hablando? De la crucifixión. Continuamos allí leyendo, dice, contar puedo todos mis huesos, porque ningún hueso, recuerdan que fue quebrado de Jesús. Ustedes saben que los romanos, para poder apresurar la muerte de aquellos que eran crucificados, porque era una agonía dolorosa, habían días enteros que a veces quedaban allí en vida. ¿Qué hacían? Quebraban los huesos.
Y cuando quisieron quebrar los huesos de Jesús, antes de quebrar los huesos, alguien colocó una lanza en el costado de Jesús. Y cuando entró la lanza, dice que ya no salió sangre, sino agua. Quiere decir, la sangre ya no estaba en circulación. Entonces no pudieron quebrar sus huesos. Ahora, ¿qué cosa más? Miren el versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Se dan cuenta? Salmo 22 es un salmo que habla sobre el sufrimiento de Cristo. ¿Y de qué habla el Salmo 23? De Jesús. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué cosa dice Jesús en Juan 10:10? Yo soy el buen pastor. Está hablando de Jesús. Miren el versículo 6. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué cosa dijo Jesús en Juan 14? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fueres a preparar el lugar, vendré otra vez. Un salmo que habla sobre Jesús. Y el capítulo 24, el Rey de Gloria. ¿Saben de qué habla esto? Del momento cuando Jesús fue recibido en el cielo, después de su muerte. En el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió a la tierra. Y el Salmo capítulo 24 es un salmo precioso para hablar del momento de la entronización. Porque allí está escrito en forma de un poema. Hay riqueza literaria. Y fíjense lo que está escrito allí. Aquí he resumido algunas partes. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas. No está hablando de puertas terrenales. ¿De qué está hablando? Del cielo. Y miren la figura que usa aquí David para poder escribir ese salmo. Y dice, y entrará el Rey de Gloria. Y un coro responde, ¿quién es este Rey de Gloria? Y otro responde allí. Uno pregunta, ¿quién es el Rey de Gloria? Otro responde, Jehová, el fuerte y el valiente, el poderoso en batalla. Otra vez el canto, alzaos, oh puerta, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas y entra el Rey de Gloria. Nuevamente pregunta el coro de ángeles, ¿quién es el Rey de Gloria? Y el otro responde, Jehová de los ejércitos. Ustedes se imaginan ese momento de la llegada, ese momento donde todos allí empezaron a recibir a Jesús después de haber aquí dado la victoria, después de haber conquistado aquel mundo que un día estaba perdido, la alegría celestial. La mayor tristeza que ya vivió el cielo fue el momento cuando Jesús murió. Tanto así que la misma naturaleza se resistió a ver a su propio Creador con el maltrato que le dieron. El sol se oscureció. 3 horas no dio más su luz. Porque no quería que ningún ojo mortal pueda ver la agonía de Jesús en la cruz. Además, el cielo estaba lleno de lágrimas. Imagínense los ángeles, imagínense allí a Dios, el Espíritu, allí el Padre, viendo todo ese sufrimiento. Y allí preguntándose si valdría todo esto la pena. Y Jesús murió aún sabiendo de que el ser humano, la mayoría le iba a rechazar, aún conociendo eso. Ahora imagínense la alegría después de la resurrección. Alcen las manos, alzaos puertas. Va a entrar el Rey, va a entrar el vencedor. Y ustedes saben que esta ceremonia se ve de una manera más espectacular, preciosa en el libro de Apocalipsis. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, vamos al Apocalipsis. En el capítulo 4 y el capítulo 5 hablan acerca de una sola escena, la escena de adoración en el cielo. Y ustedes saben que estos 2 capítulos es un solo momento. Solo que aquí está dividido, por supuesto, en 2 capítulos. Dice la adoración celestial. Juan vio una puerta en el cielo y una voz le dijo, ven, yo te mostraré las cosas. Y al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono. ¿Qué cosa vio? Un trono. Fíjense, la apariencia del que estaba sentado era una piedra de jaspe, de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que representa la justicia de Cristo, semejante a su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos. Y allí, ¿qué cosa vi? 24 ancianos. No significa ancianos de edad, significa dignos en autoridad. Y yo quiero invitarles a ustedes para que puedan ver la temporada de Biblia Fácil, Apocalipsis, donde allí explicamos a detalles a quién representa cada símbolo que es presentado acá. Sin embargo,
Miren, todos estos seres, hay seres vivientes, hay 24 ancianos. El versículo 5 dice, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. ¿Quiénes son los 7 espíritus de Dios? 7 es número perfecto y 7 significa perfección. Entonces significa la plenitud del Espíritu. Y cuando habla de 7 espíritus está hablando de lo que en el Antiguo Testamento ya se hablaba sobre el Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de poder, espíritu de consejo, espíritu de reverencia. Entonces, de eso está hablando, de la plenitud del Espíritu. Ahora, fíjense el versículo 8. Los 4 seres vivientes tenían 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y de día y noche sin cesar decían, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Versículo 11, y todos los que estaban en el trono decían, Señor, digno eres, ojo con esta palabra, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Para que ellos digan, digno eres de recibir, es porque el quien va a estar aquí o a quien están adorando hizo algo. ¿A quién están adorando? A Jesús. ¿Y por qué le adoran? Primero le dice, porque tú creaste todas las cosas. ¿Quién fue el creador? Fue Dios, es verdad. Pero allí participaron Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, refiriéndose a Jesús. Y dice, por Él fueron creadas las cosas. Entonces, digno eres por ser el creador. Y cuando vamos al capítulo 5, allí miren lo que dice el versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste, ¿qué cosa? Inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdote, y reinaremos sobre la tierra. ¿A quién están rindiendo adoración? A Cristo. Entonces, en el capítulo 4, rinden adoración a Cristo por ser el creador. Y en el capítulo 5, por ser ¿quién? El Salvador. Este fue el momento de la entronización. Ahora, tenemos más detalles para hablar sobre aquel momento espectacular donde Jesús fue entronizado en el santuario. No cambies el canal, ya estamos de regreso. Esta es Biblia Fácil. Y estamos de regreso. Este es tu programa Biblia Fácil. Qué alegría saber de que tú estás participando de este programa. Y es por eso que yo tengo un regalo para ti. Aquí en mis manos tengo el DVD Santuario El Camino de Dios. Todo lo que tienes que hacer es solicitarlo a través de nuestro WhatsApp. Más 5512 98 100 14 60. Aquí están los 13 temas de esta temporada. Sin embargo, este DVD fue grabado en Israel. Vas a conocer un poco más de cerca allí los muebles del santuario y todo el recorrido que hizo el santuario. Por eso puedes solicitarlo ahora mismo y es totalmente gratis. Estamos hablando acerca de la entronización de Jesús en el santuario celestial. Tomamos allí el libro de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 para hablar de ese momento glorioso de la entrada. Capítulo 4, le adoran porque Él es el Creador. Capítulo 5, porque Él es el Redentor. Ahora es interesante que en el capítulo 5 dice que allí se presenta, vamos a volver al capítulo 5 de Apocalipsis. Miren, para encontrar más referencias acerca de que es Jesús quien está aquí siendo entronizado. Versículo 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Nosotros tenemos en nuestra mente que sello es donde uno coloca en un papel para que esto pueda tener autoridad o esto demuestra demuestra la autoridad de quien escribe aquel documento. Sin embargo, en ese tiempo un sello era un seguro y aquel que rompía el seguro recién podía encontrar recién podía leer la carta. Imagínense, si quebrar un sello ya era difícil, ¿cuántos sellos tenía este? 7. Imposible de abrir. Ahora, acá hay un detalle importante. ¿Dónde estaba? En la mano derecha. ¿Correcto? En la mano derecha. ¿Qué significaba? Que alguien tenía que acercarse para abrir ese sello.
Versículo 2 dice, y un ángel poderoso pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir este libro? Versículo 3, ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie podía abrirlo, ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba, porque no se hallaba nadie que era digno. ¿Por qué lloraba? Porque en este documento estaba descrito la historia de las naciones y la historia del pueblo de Dios que luego va a ser revelado a Juan. Solo que hasta ese momento nadie lo puede abrir. Y él dice, yo lloraba. Uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, ojo con esta imagen, el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Versículo 6, vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos que estaba de pie, ¿quién? Un cordero. Qué extraño, ¿no? Primero dice un león y cuando vio no era un león, era un cordero. 2 símbolos para Jesús. León por ser el vencedor y cordero por cómo fue vencedor. La palabra cordero encontramos 29 veces aquí en el libro de Apocalipsis. Y varias figuras para Jesús, como el novio, como el esposo, como la luz, como el cordero. Pero la palabra cordero... que más se repite. Ahora, es impresionante que ese cordero representa a Jesús. Y él era el único digno. ¿Por qué? Porque él venció. Porque él fue inmolado. Y porque él abrió sus sellos, nosotros tenemos las siguientes revelaciones que Juan nos da para nosotros. Allí vienen los 7 sellos. Y allí viene toda la revelación que hoy tenemos gracias al libro, o por el libro de Apocalipsis. Ese momento especial ocurrió entonces en el Pentecostés. Cuando habla de 7 cuernos, 7 ojos, 7 espíritus, está hablando de poder y capacidad para juzgar y reinar. Recuerden que cuernos en profecía significa poder. 7 cuernos significa omnipotencia. Y cuando dice que había seres llenos de ojos, está hablando de sabiduría, de sagacidad. Entonces, esos son símbolos para poder representar el poder. Y cuando habla acerca del Espíritu, dice que había 7 espíritus. Está hablando de la plenitud del Espíritu Santo, que luego descendió para estar con nosotros. Luego, ¿qué sucedió? Después de Jesús entrar al lugar santo, estuvo allí por un tiempo hasta entrar al lugar santísimo. Y la profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14 nos dice 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Nosotros ya entendimos que esa profecía comienza en el año 457 y va hasta el año de 1844. ¿Qué sucedió en el año de 1844? El santuario celestial fue purificado. ¿De qué? De los registros de pecado. Además, se inició una obra de juicio, así como se prefiguraba también en la purificación del santuario terrenal. Y a partir de ese año vivimos un juicio. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros tenemos la seguridad que estamos viviendo en ese juicio? Y Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, nos da la total seguridad. Y allí dice que un ángel clamaba a gran voz y decía, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué más decía? Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En otras palabras, adoren al Creador. La pregunta más directa sería, ¿a quién estás adorando? Porque esta es una referencia al Antiguo Testamento, a la creación y al Creador, no a la creación, sino al Creador. Ahora es interesante que todos los seres humanos buscamos
personas para adorar, medios para adorar, porque el ser humano nació con la necesidad de adorar. Y Satanás nos seduce para que podamos adorarle por diferentes medios. Y el llamado aquí es: adora a Dios porque está viviendo un momento de juicio. Eso significa que un día se va a acabar este juicio y el veredicto va a depender de tu adoración. ¿A quién has adorado? Personas que adoran placeres, otros adoran vicios, otros adoran religiones, placas de iglesia, otros adoran pastores. Pero ¿quién adora a Dios? Entonces, en este periodo de juicio, dice, tienes que adorar a Dios. ¿Por qué razón? Porque un día este juicio va a terminar. ¿Cuándo va a terminar? Vamos a Apocalipsis capítulo 15. Miren lo que dice el versículo 8 del capítulo 15. Vamos del versículo 7. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos de la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios. ¿Ustedes se acuerdan qué sucedía en el día de la expiación? La gloria de Dios, ¿a dónde descendía? Al lugar santísimo. Y eso significaba que el sacerdote, como ya estaba en la presencia de Dios purificando el santuario, estaba a punto de salir porque ya había purificado el santuario. La gloria de Dios llenaba allí el lugar santísimo. Y aquí dice, la gloria de Dios llenó el templo y el templo se llenó de humo. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran, ¿qué cosa? Las 7 plagas. Amigos, nosotros no tenemos una fecha para decir en tal fecha Jesús va a salir del santuario. Solamente hay una evidencia de que Él ya salió. 7 plagas. ¿Qué significan las 7 plagas? Allí vamos a encontrar el capítulo 16. 7 plagas que caen sobre los impíos, no sobre los hijos de Dios. Ahora, una de las cosas que aquí me dice sobre las plagas es que cuando las plagas empiezan a caer, ya no hay más perdón. Porque Jesús abandonó el santuario. Los libros fueron cerrados. El destino de la humanidad fue cerrada. Número 2, ya no hay arrepentimiento. Ustedes leen el capítulo 16, dice, a pesar de que sufrían sus plagas, no se arrepintieron. ¿Saben qué significa eso? El Espíritu Santo ya no llama a las personas. Ya no, porque ya no hay oportunidad. Cuando alguien hoy se arrepiente, no es porque, yo tuve necesidad de Dios. Esa necesidad, ¿quién lo creó? El Espíritu. Nosotros hoy tenemos necesidad de arrepentimiento porque el Espíritu Santo actúa y trabaja. Y a veces somos duros y rebeldes y nos hacemos insensibles a esa voz. Sin embargo, el Espíritu Santo ya no más trabajará en el corazón de las personas. ¿Qué otra cosa? Es allí donde Jesús sale del santuario y deja sus vestiduras sacerdotales para colocarse sus vestiduras reales. Y a eso nosotros lo llamamos el cierre de la puerta de la gracia. ¿Existe en la Biblia puerta de la gracia? No. Como un concepto definido, no. Pero como una información, o mejor, escrito puerta de la gracia no existe. Pero como concepto sí existe. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Mírenme. Vamos a leer el versículo 8. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí está hablando acerca de la oportunidad del evangelio. Entonces, si esta puerta abierta nadie puede cerrar, cuando se cierra, nadie puede abrir. Yo les voy a contar aquí algunos ejemplos dados por la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Miren lo que dice. El que es injusto sea injusto, el que es impuro sea impuro, el que es justo practique la justicia, el que es santo santifíquese. Quiere decir, llegará un momento en la historia de este mundo, cuando Jesús termine su labor dentro del santuario celestial y Él salga, donde el caso de cada ser humano está decidido. Hay una persona que hace tiempo me dijo, pastor, yo me voy a arrepentir cuando vea a Jesús volviendo. Como Él es amor, me va a salvar. No sabía que antes de la venida de Cristo la puerta se cerraría.
el asunto estaría definido. No habría más espíritu para convencer. Entonces llegará un momento en que el salvo no podrá perderse y el perdido no podrá salvarse. Porque el asunto está decidido, porque Jesús salió, realizó ya su obra de juicio. Y Él ya salió perdonando los pecados de todos aquellos que confesaron. Y de aquellos que no, o de aquellos que fueron eliminados del libro de la vida, su caso fue definido. ¿Qué cosa sucede allí entonces? Jesús contó parábolas para representar su venida. Y una parábola conocida es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Recuerdan Mateo 25? Dice que 10 vírgenes esperaban al esposo. El esposo en la Biblia representa a Jesús. En el libro de Apocalipsis especialmente se ha representado como el novio y la iglesia como la novia. Ahora fíjense, dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Cuál es la diferencia entre un prudente y un insensato? Primero, vamos a ver las semejanzas. Todas tenían lámparas. No todo el que tiene Biblia o no todo el que dice ser religioso finalmente se salva. ¿Correcto? Todos estaban esperando al esposo, todos esperamos a Cristo. Todas tenían lámparas. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es la lámpara. ¿Cuál es la diferencia? En que unas tenían más aceite que otras. Y como tardaba el esposo, quiere decir que había demora para algunos de la venida de Jesús, todas se durmieron, es otra semejanza. Todas se durmieron. Pero ¿dónde se encuentra la diferencia? Cuando se escuchó la voz, viene el esposo, las que tenían aceite prendieron sus lámparas y las otras no tenían cómo hacer arder sus lámparas. Ese aceite representa el Espíritu Santo. Entonces, un cristiano no solamente dice aquel que dice soy cristiano porque leo la Biblia, porque voy a la iglesia, no. Es la relación y la búsqueda diaria para ser conducido por el Espíritu, transformado por el Espíritu, santificado por el Espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos prepara para la segunda venida de Jesús. ¿Qué sucede? Mientras ellas iban a comprar, dice que vino el esposo y la puerta se cerró, dice. Y ellas decían, ábrenos la puerta, nosotros te conocemos. Dice, ¿quiénes son ustedes? Nosotros estuvimos esperando, no los conozco. Eso nos está refiriéndose también a un momento en la historia donde cuando la puerta se cierra en el cielo, nadie más podrá cambiar su destino. Otro asunto, Daniel capítulo 12, versículo 1, habla acerca de ese momento. Miren, como un momento triste y doloroso. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, que es un título dado para Jesús, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca hubo sobre la tierra, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes serán libertados? Los que se hallen escritos, ¿dónde? En el libro de la vida. Cuando habla de la libertación está hablando de la segunda venida de Jesús. Ahora dice que será tiempo de angustia. Recuerden que cuando Jesús sale del santuario, del lugar santísimo, ¿qué cosa cae sobre la tierra? Plagas. Y hay angustia cual nunca hubo. Sin embargo, los hijos de Dios también sufrirán una angustia. Fíjense, serán librados solo los que se hayan escritos, ¿dónde? En el libro. Jesús dijo en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 20, no se alegren por las cosas que ven o que hacen, porque los discípulos vinieron saltando, alegrándose, diciendo, Señor, nosotros vimos al demonio salir, hicimos milagros. Él dijo, esperen, ¿saben por qué deben alegrarse? Por si su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque de nada sirve tanto logro, tanta cosa que hagamos en esta tierra si finalmente vamos a terminar perdidos. El mayor logro que tú puedes tener en la vida es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque hay liberación para aquellas personas. Y aunque hay angustia, ellos saben que están salvos para siempre. Ahora, en el capítulo 7 de Daniel encontramos el juicio que se realiza en el cielo. Es decir, en el capítulo 7 Jesús entra para poder oficiar un ministerio sacerdotal. Y en el capítulo 12 Jesús sale del santuario. Ahora, ¿qué cosa sucede allí? Miren lo que ocurre. Según el libro de Jeremías capítulo 30, la angustia será total, que también incluirá a los hijos de Dios. Vamos al libro de Jeremías capítulo 30. Y allí vamos a leer el versículo 5 hasta el versículo 7. Allí dice, así ha dicho Jehová, hemos oído gritos de terror y espanto, no hay paz.
Inquirid ahora, considerad si un varón va a dar a luz, porque he visto que todos los hombres tienen las manos sobre sus caderas como la mujer que está de parto. Se han puesto pálidos. Cuán grande es aquel día. No hay otro semejante a este. Este es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ellos será librado. Está hablando ahora del pueblo de Dios, para Jacob. Ahora, presten atención. Este tiempo de angustia es representado con la angustia que tuvo Jacob. ¿Por qué razón? Cuando nosotros vamos a la historia, allí vamos a encontrar que Jacob, antes de poder encontrarse con su hermano Esaú, él pasó por un periodo de angustia que está representado con la angustia que los hijos de Dios van a pasar en el tiempo final. Por ejemplo, Jacob fue amenazado de muerte por Esaú. Luchó para conseguir la liberación. Satanás llevó a marchar a Esaú contra Jacob. Recuerden que los impíos estarán airados contra aquel grupo que no cae las plagas y los perseguirán. Ahí representa de que Esaú fue a marchar contra Jacob. Satanás se esforzó para imponer sobre Jacob culpa, el sentimiento de culpa. Jacob se apegó al ángel y se insistió hasta prevalecer. Él sabe que se había arrepentido. Jacob venció no por su fuerza, sino porque él se entregó.